Quizás algunos de ustedes conozcan o recuerden el caso de mi amigo Jorge Rivas. Jorge sufrió un robo y en el robo tuvo un golpe en su cabeza que le hizo primero perder el conocimiento y ser internado con riesgo de vida. Cuando despertó no podía moverse. Durante algunas semanas o meses, semanas primero y meses después, esperé su recuperación para ir a visitarlo. Y al séptimo mes, en que no salía de la clínica, decidí hacerlo y cuando fui a visitarlo me encontré con la sorpresa de que no solo no podía moverse, sino que además no podía hablar. Y descubrí un cuadro que no había visto ni imaginado antes. Un hombre con toda la lucidez, toda la inteligencia, con el brillo en sus ojos, de la inteligencia cuando yo le hablaba o alguien le hablaba, que no podía expresarse. Estuve media hora con él sin saber qué hacer y cuando me iba a despedir pensé en saludarlo de un modo convencional, no podía, así que le dije lo único que sentía, me voy a ver si puedo encontrar una solución. Bueno, esa noche pensé las soluciones posibles, mi especialidad era inteligencia artificial o mi área de interés, si bien estaba haciendo otras cosas, y empecé a pensar un programa para resolver su problema. Al día siguiente tenía un prototipo en la cabeza, me comuniqué con amigos, empezamos a trabajar, y a la semana o 2 semanas, mientras programábamos, encontramos en diversas universidades módulos hechos que pudimos reunir, y en solo 2 semanas había armado un prototipo para que Jorge pudiera manejar. Con una cámara web se seguía la dirección de su mirada, ese movimiento de su mirada desplazaba el cursor y desplazando el cursor en la pantalla se podía elegir una posición de ella para navegar o para hacer clic sobre una letra en un teclado virtual. Esta solución que Jorge tuvo disponible en 2 semanas hizo que en menos de un mes pudiera mandar su primer email, que fue a mi casa, empezaba con un querido Eduardo que nos hizo llorar a todos, y bueno, a los 2 meses podía hacer un artículo periodístico para algún diario y menos de un año después asumiera como diputado de la Nación. Este acontecimiento tenía algo de particular, que era lo curioso de que un outsider del problema de la salud, como era yo, alguien de informática, hubiera dado la solución. En realidad lo que había es que había juntado un conocimiento que no era común en el ambiente en que estaba siendo tratado. Esa era toda la novedad. Y como consecuencia del fenómeno de la noticia que Jorge generó, aparecieron cientos y después miles de personas que se dirigían a él, o a la Cámara de Diputados, pidiendo si se les podía poner disponible el software, porque en realidad había mucha gente en una situación parecida. De entonces para acá nos tuvimos que ocupar de atender a toda esa gente. El software se había dejado gratuitamente en la clínica que lo atendía a Jorge, pero para poder atender a gente de otros lugares, lo que hicimos fue ponerlo descargable desde un pequeño sitio orientado a ello. El software se bajó en más de 6.000 lugares de entonces para acá, la mayoría en la Argentina, pero hasta de 33 países diferentes, obviamente siempre gratis. Y tuvimos que crear una fundación para poder, con voluntarios, apoyar las consultas que había para poder rendir esas herramientas en cada caso particular. Pero además desarrollamos algún software complementario. Por ejemplo, en la imagen que vemos, estamos viendo uno de los últimos casos atendidos, que es una joven de Luján, que en realidad no solo tienen imposibilidad de movimiento de todos sus miembros y de la voz, sino que tampoco pueden controlar su cuello, por eso está sosteniéndose su cabeza con una cinta. Y que al no poder controlar su cuello no pueden dirigir la mirada, pero su inteligencia está intacta. Bueno, construimos un pequeño programa que se llama OptiClick, que permite que, guiñando el ojo, una cámara web determine que quiere hacer un clic y mediante esos clics sucesivos se va con una barra que baja por la pantalla y una que se desplaza verticalmente de derecha a izquierda, se elige cualquier punto de la pantalla y hace clic en ella, con 3 clics sucesivos. Bueno, todo este trabajo continuó durante los 2 o 3 años y produjo un fenómeno curioso, decía,
que fue consecuencia de haber unido dos conocimientos relacionados con minorías. Una minoría que son los discapacitados y la discapacidad en general, y el conocimiento de algo de inteligencia artificial e interfaces hombre-máquina. La discapacidad es un tema que afecta a minorías y del que poco conocemos. De hecho, es un término que frecuentemente se omite. La discapacidad tiene una especificidad terminológica para explicarla, pero a mí me gusta interpretarla como la cosa que decimos ahí. Situación de discapacidad es lo que llega a una situación límite. Es decir, uno puede ver mal o puede oír mal, pero la discapacidad es un estado en que lo que sucede es que un sujeto humano está ante una necesidad extraordinaria de completar la experiencia de ser humano. Y completar la experiencia de ser humano debe ser el derecho básico de todos. Por eso, cuando uno llega, en algún caso, a advertir que una persona trasciende esta circunstancia, la situación es emocionante. Yo les voy a mostrar ahora un caso de una joven de 29 años que estuvo circulando en la web recientemente, nacida sorda y que con un implante coclear se le permite escuchar por primera vez su propia voz. En 2 segundos, que les pido compartamos, van a ver el impacto que produce en ella. There you go. So now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting. Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. Bueno, el tema de la discapacidad es un tema al que yo había llegado por una experiencia personal. Hace 25 años, mi mujer y yo tuvimos un hijo muy querido que a los 2 o 3 años empezó a tener manifestaciones de comportamiento no típicos. Manifestaciones de un comportamiento que entonces no tenía diagnóstico y que después conoceríamos como síndrome de Asperger, que es una característica mental de las denominadas del espectro autista y que entonces solamente podíamos encontrar con alguna referencia cinematográfica, como era el caso de Rayman o algunos otros casos, los que se expresan ahí. Y bueno, ahora desde hace 10 años es un tema muy conocido y muy trabajado, pero en el que se encuentran un grupo de la humanidad que tiene características iguales al resto de nosotros y características distintas. Esas características distintas hacen que sean, desde el punto de vista intelectual, desparejos. Por ahí pueden tener asombrosa memoria, como la tenía mi hijo, reconocimiento espectacular de colores, pero no ser capaces de distinguir cómo darle el vuelto, o si alguien lo está haciendo una broma o una cargada, o llegar a tener una buena interacción social. De hecho, mientras él reconocía las banderas de los países, no era capaz de jugar. Algunas de estas personas llegan a ser inclusive universitarios. Algunos de ellos, una veterinaria muy famosa de Estados Unidos, hasta fue expositora en TED el año pasado, Temple Grandin. Y esta gente, los que llegan a tener un desarrollo importante, nos han ayudado a interpretar lo que les pasa. Y una de las cosas que les pasa es que no tienen capacidad para aprender por imitación o juego. No desarrollan lo que llamamos sentido común. Y yo venía vinculándome, por esa proximidad familiar, al tema de la discapacidad y el uso de tecnología, porque por otro lado, profesionalmente, trabajaba en tecnología. Gerenciaba una empresa de salud, pero además siendo un informático al quien le gustaba la inteligencia artificial, había especializado un equipo que me acompañaba desde años antes, matemáticos, físicos y gente de informática, en el desarrollo de sistemas de soporte de decisiones aplicados a salud. La característica de un sistema de soporte de decisiones aplicado a salud es que el sistema experto, en vez de tener como contenido los tratamientos y los diagnósticos, lo que tiene como contenido son interrogantes y estadísticas. Formula interrogatorios al paciente o a quien atienda al paciente y de acuerdo a su respuesta va buscando historias coincidentes. Este sistema, que tiene por eso la característica de ser adaptativo, aprende con la experiencia, fue muy importante el desarrollo que llevamos adelante de él y tuvo mucho éxito, primero en la Argentina y después en una conferencia europea de inteligencia artificial aplicada y finalmente en el 2004 en el Foro de Barcelona 2004,
y se lo vendimos con la empresa en la que yo estaba gerenciando al gobierno catalán. Lo que hizo que se implementara en Europa y llegáramos a tener entre Argentina y Europa más de 3 millones de casos. Y el sistema aprendía y aprendía y aprendía y cada vez tenía más respuestas médicas a más conjunciones de interrogantes que el sistema formula, es decir, es proactivo. Y empezó a crecer en mí la idea de que la principal preocupación que tiene un padre de alguien con discapacidad, que es en quién se apoyará nuestro hijo el día que no estemos, pudiera tener respuesta. Porque lo que se me ocurrió, como en el caso de los Asperger, lo que falta es sentido común. ¿A quién preguntarle si no están los padres? Que podría constituirse algo así como un oráculo tutor. Una máquina en que se almacenaran las recomendaciones de todos los padres a los hijos, parecido a una Wikipedia, nada más que en lugar de tener que ser el explorador quien busca el artículo, que fuera un motor, como los que usaba para sistemas expertos en soporte de decisiones, que fuera interrogando al sujeto que iba al oráculo para saber qué necesidad tenía y, consecuentemente, darle una respuesta. Me puse, por tanto, a trabajar en eso y decidí llevarlo a la práctica, para lo cual constituí una pequeña empresita que se llamó, que tiene un sitio, se llama Adasoft, y que fue la que le dio el servicio a Jorge Rivas, porque lo que estaba imaginando era hacer un oráculo tutor que se ocuparía de dar respuesta a preguntas ingenuas o a preguntas de quien tuviera duda. Y como oráculo, era una palabra muy usada en informática por Oracle, busqué lo más parecido posible en el folclore y tradición y pensé en una hada madrina, como la de Pinocho, que pudiera estar dando soporte a quien necesitaba la consulta. Lo que pensamos sintéticamente, lo que empezamos a trabajar y desarrollamos, era un software que tuviera un motor de inferencia semejante al que mencioné, es decir, que fuera inquisidor y proactivo, que formule las preguntas al sujeto y que el sujeto deba responder por sí o por no, y según eso seguir los caminos de las posibles alternativas hasta encontrar el problema y proponer la solución. Y una segunda cosa que era una base de datos colaborativa, de formato wiki, como es una Wikipedia, donde los padres pudieran ir documentando en todo el planeta los problemas que sus hijos enfrentaron y los consejos que le dieron, o los que imaginaban que podrían enfrentar y los consejos que le darían. Naturalmente, la interfaz era muy obvia pensarla. Tiene que ser una interfase de audio, y así está disponible, con un intérprete de voz y un sintetizador de voz, que formulara las preguntas al sujeto que llama al hada, y que el hada le hiciera preguntas a responder por sí o por no. Tenía listo el proyecto y empezó lo que conté de Jorge, el software hecho, empezó lo que conté de Jorge, que llevó algún tiempo, pero además a mí se me despertó una cuestión, un fuerte interrogante ético, que me llevó inclusive a tomar algunos cursos de filosofía, historia sagrada, para tratar de responderlos. Porque me empezó a preocupar que si tenía éxito y había en la comunidad global padres de organizaciones de chicos con algún tipo de problema intelectual, que cada uno de ellos pusiera 2 o 3 consejos y hubiera algún millón de padres conectados, íbamos a construir una máquina universal del sentido común. ¿Quiénes hacían falta para esto? El software ya está, hacía falta nada más que la colaboración de los padres y alguna colaboración de la gente de la comunidad informática para dar soporte a quien precise una ayuda para saber cómo se carga una wiki. En ese punto se produjo lo de Jorge y eso me llevó a dilatar mi decisión mientras seguía cuestionándome a mí mismo qué hacer. Porque una máquina universal de sentido común, además de ser una maravilla para quien lo necesitara, como el caso de nuestros hijos, también podría ser un peligro. Quizás leí demasiado a Philip K. Dick, pero una máquina de sentido común podría ser un instrumento que apoyara a la indolencia intelectual, o que en manos de una tiranía o de un dictador tratara de definir cánones de lo que es normal y lo que está bien. Entonces, estos interrogantes me empezaron a detener. Sin embargo, llegó lo de Jorge Rivas, usamos la empresa y parte del software que habíamos desarrollado para apoyarlo a él,
Tuvimos 6.000 descargas en el mundo de gente que fue ayudada, auxiliada, y entre tanto el mundo web evolucionó muchísimo. Y la comunidad web empezó a desarrollar en todo el mundo la certeza, la comunidad informática o de inteligencia artificial, la certeza de que en los próximos 30, 40, 50 años se van a producir fenómenos de convergencia hombre-máquina muy fuertes. Habrá no solo traductores que sinteticen muy bien la traducción, sino posibilidades de interfase directa entre hombres y bancos de datos. Habrá simbiosis entre mentes y cuerpos físicos mecánicos y podrá haber mecanismos de inteligencia artificial que asuman roles cada vez más sofisticados. ¿Quién imaginaba hace 10 años que en el auto alguien nos iba a ir dictando el camino y diciéndonos que nos equivocamos? Entonces, todo lo que parecía vedado para la naturaleza humana, para la máquina imitando la naturaleza humana, empieza a ser rápidamente transgredido. Y en la comunidad informática se advierte una aceleración tal que se le pone plazo a esto. Es decir, se llama singularidad a un fenómeno que se imagina dentro del siglo que empezó y en el que la historia humana va a tener un punto de inflexión, una singularidad que estará dada porque a partir de ese punto la sociedad humana va a tener el apoyo integrado, simbiótico, de tecnología, circuitos y algoritmos lógicos. Bueno, y ante esa circunstancia hay gente trabajando en todo el mundo, preparándose para la singularidad. Y esto terminó de decidirme que había que arrancar. Porque dado que mi preocupación ética no era más que una manifestación de algún temor que tuve y que está teniendo todo el mundo que está en la tecnología de punta y que se está trabajando para eso, entonces mi preocupación ética pasó a ser no un problema, sino una solución. Porque las características de la web han hecho que si alguien observa la web, la mayor parte del contenido de ella sea sexo. La segunda parte del contenido sean comercio y negocios. La tercera parte del contenido sea entretenimientos. Y la cuarta parte, menor, es ciencia. No hay espacio ni para la ética ni la moral. ¿Y qué más ético que lo que un conjunto de padres desearía para sus hijos? Así que constituir el banco de datos de las recomendaciones que una generación querría dejar a la próxima, creo que se constituye no solo en una oportunidad para los hijos de esos padres, sino en una oportunidad para que la web comience a tener un alma. Es decir, en esta transformación posible, que la web también tenga un contenido moral. Bueno, eso es todo. Gracias.